Continuando con el programa de formulación y evaluación de proyectos, nos corresponde estudiar acerca del estudio de mercado del proyecto. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Explicar los objetivos del proyecto, las etapas del proyecto. Para eso vamos a estudiar esta presentación que les voy a hacer ahora. Permítanme. Aquí vamos a ver esta presentación donde les explicaré lo relacionado al estudio de mercado. Formulación y evaluación de proyectos de inversión, estudios de mercado. Voy a ampliarle acá para que se vea mejor. Perfecto. Y entramos en materia a el estudio de mercado. El estudio de mercado cuando se trata de proyectos privados generadores de ingresos. El estudio de mercado, el objeto de estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y o servicios provenientes de la nueva unidad productora que en una cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones de precio, cantidad y la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. Pero si se trata de proyectos sociales, su estudio se orienta hacia la estimación de necesidades colectivas, tengan o no respaldo de un poder adquisitivo. Esto del proyecto, ya saben que los proyectos pueden ser de sociales o proyectos productivos, ¿verdad? Y por lo tanto, el estudio de mercado va a ser un poco diferente. Metodológicamente se debe estudiar el consumidor y las demandas del mercado y del proyecto actual y también las proyectadas. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto actuales proyectadas. Comercialización del producto. Estudio de mercado. El estudio de mercado tiene un enfoque social, se basa en una lógica diferente. El estudio de mercado, en este caso, ¿verdad?, tiene un enfoque social que se basa en una lógica un poco diferente. Se pregunta primero por la naturaleza y la dimensión social del problema. Ya saben que existe un problema, hay una idea y luego surge el proyecto en sí como una solución. Por la naturaleza y la dimensión social del problema, a partir de lo cual se estima la población carente, que se trata de incrementar en su órbita de demanda. Análisis social de la demanda preocupa por conocer qué cosa, cuántas personas requieren la satisfacción de las necesidades, con qué tipo de producto o bien o servicio, dentro de qué restricciones y con qué criterios de distribución o precios para los usuarios. En el proceso de análisis para la determinación de la demanda social se distinguen tres tipos de poblaciones. Tenemos la población de referencia, el universo global de la población objetivo, que es la población que es carente, y también la población objetivo específica, población en capacidad de atender con el proyecto. Relación, población, tratamiento de la demanda. Tenemos la población de referencia global, población de objetivo, población objetivo específico o meta del proyecto. También la población aplazada, resto de población que no exhibe la necesidad, es decir, poblaciones que no están incluidas dentro del proyecto que se elabora desde el punto de vista del beneficio social que tenga. Objetivo del estudio de mercado, recopilar información de carácter económico
que repercuta en la composición del flujo de caja del proyecto. Ya sabemos que el proyecto está conformado por varios estudios, entre ellos el estudio de mercado, pero también la parte de la inversión, el estudio financiero. Aquí juega esta parte del flujo de caja. Detectar y reconocer las ventajas competitivas del proyecto dentro del mercado. La estructura del análisis del mercado de un proyecto. Vemos aquí que existe un mercado externo, que toda esta línea punteada acá. De igual manera, dentro de ese mercado van a haber variables macroeconómicas. Entonces, el análisis de la oferta, vamos a ver para el mercado de proveedores, los que nos van a ofrecer los productos, los que le vamos a comprar, y también el mercado competidor, que vamos a analizar la oferta y la demanda. Esto que vemos, toda esta parte acá, es el análisis del mercado, todo esto. El análisis de la demanda, análisis de los precios. En el análisis de los precios vamos a ver la estructura del mercado, el análisis de la comercialización, el mercado de distribuidor, la distribución pues, de los productos, el mercado distribuidor. Y en conclusiones del análisis de mercado. Todo esto que vemos acá entonces tiene que ver las conclusiones de esto que vemos acá. Y todo esto que se observa acá es el mercado, el entorno del mercado, el entorno del mercado. El mercado de proyectos. Ya dijimos que vemos el mercado de proveedores, que vemos ahí todo esto, no nos vamos a detener mucho en esto, pero los insumos, dependencia de otras industrias, costos de los insumos y así como ven ahí. El mercado del proyecto, el mercado competidor, que es la otra parte, competidor directo, competidor indirecto. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a asociar? Los precios, condiciones, calidad, publicidad, situación financiera. En el mercado distribuidor, manejo del producto, manejo de los costos. El mercado de consumidor, hábitos, motivaciones de compra. La segmentación es importante también, como vemos acá. Y el mercado externo, ingresos, ahorros, precio de divisa, comercialización. Análisis del medio. ¿Qué vamos a estudiar ahí o qué vamos a analizar? La inflación, la devaluación, el Producto Interno Bruto, aranceles, entre otros, como vemos acá más adelante. La estrategia comercial puede ser centrada en el producto, en el precio, la promoción o la distribución. Las etapas de estudio del mercado. Aquí tenemos que ver el análisis histórico, es decir, cómo se ha venido comportando la oferta de otros proveedores, la demanda en general, pues los precios y todo lo relacionado con el mercado. El análisis de la situación vigente, cuántos oferentes existen, cuáles son los precios, los demandantes, todo lo que ustedes más o menos han estudiado en administración. El análisis de la situación proyectada, lo que tenemos proyectado durante el tiempo de vida del proyecto. Recopilación de la información de fuentes primarias. Estas son las formas de recolección, ¿verdad? La observación directa, experimentación, entre otros. Están constituidas por el propio usuario o el consumidor. La recopilación de la información, fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? Aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema. Y vemos aquí entonces, son las primeras que deben buscarse. Y vemos aquí, la información puede ser ajena a la empresa o proveniente de la empresa, ¿verdad? Ok. La demanda. La población, recuerden que hablamos de la población objetivo, ¿verdad? Allá, y el consumo aparente, producción nacional, importaciones, menos las exportaciones, las inversiones, el consumo per cápita y el consumo aparente.
Ya, esto es la probabilidad de objetivo. Ok, población objetivo, digo. Aquí la definición del problema de investigación de mercado y desarrollo de una propuesta. Ok, entonces vemos las tareas involucradas. Vemos aquí el análisis con quienes toman decisiones, entrevistas con expertos, análisis de datos secundarios, análisis de los datos, o sea, análisis cualitativo. Contexto ambiental del proyecto. En el paso 1, definición del problema, problema de decisión gerencial, problema de investigación de mercado. En el paso número 2, el planteamiento del problema. Vemos aquí la estructura de objetivos teóricos, modelo analítico verbal, gráfico o matemático. Preguntas de investigación, hipótesis, características de los factores que influyen en el diseño de la investigación. En el paso 3, diseño de la investigación. Estamos hablando de la investigación de mercado. Y entonces vamos viendo cada una de aquí. Están las tareas involucradas, ¿verdad? Que incluye el análisis con las personas que toman decisiones. Y el contexto ambiental del problema para entender los antecedentes del problema. El investigador deberá comprender tanto el proyecto de su cliente como la industria en la cual se desenvolverá. El investigador deberá analizar factores que incluyen la información anterior y los pronósticos, los recursos, los objetivos, ¿verdad? Entre otros, toda la parte del ambiente legal. El paso número 1, definición del problema. Definición del problema. Debe permitir al investigador obtener toda la información necesaria para aclarar el problema de investigación gerencial. Aquí hay que guiar al equipo de formulación para avanzar en el proyecto. Planteamiento del problema. El proceso para desarrollar un planteamiento no se debe perder de vista la meta, los resultados, lo que se quiere alcanzar, ¿verdad? El paso número 3, diseño de la investigación. Comprende el diseño de encuestas, determinación de las muestras, preparación del campo, metodología que se va a utilizar en la investigación y también en el análisis de los datos, Pasos que deben guiarse en la investigación. Ya dijimos, definición del problema, identificación de las necesidades y las fuentes de información, diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. La investigación que se realice debe tener las siguientes características, que la vemos aquí. La recopilación de la información debe ser sistemática. El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. Ya, aquí vemos otras características. Y ya vamos viendo específicamente el muestreo. ¿Qué cosa es? El proceso de aprender algo acerca de la población sobre la base de una muestra extraída de ella. El muestreo ya sabemos también que en metodología de la investigación estudiaron eso y vemos ahí cómo es que se tiene que realizar el muestreo, qué porcentaje es aceptable de todo el de toda la unidad, pues, de todo el muestreo completo, vamos a dar solamente una parte, que es la muestra que le llamamos. Y ahí con eso vamos a determinar el resto. Ok, las razones para el muestreo las tenemos acá. Aquí observamos el error de la muestra, se da directamente de la población. No se debe, realmente no se sabe de manera cierta. Base teórica del muestreo lo tenemos aquí, unidad de la diversidad o de forma aleatoria también. Y ya esto lo hemos estudiado, investigación, como les decía,
el diseño de la muestra en sí, los tipos de muestras que tenemos aquí, muestra al azar, muestra por juicio. Hay errores en el muestreo también. Y están por acá. Determinación del tamaño de la muestra. Esto tiene que ver, y aquí vamos entrándonos un poco a lo que tiene que ver con estadística, ¿verdad? Estadística, determinación de los valores. Aquí para el nivel de confianza del 95%, el Z tiene que ser de 1.96. Y, ok, tenemos aquí que ver con la varianza y la covarianza, recuerden eso. Determinación del tamaño de la muestra, está por acá. Y ahora la necesidad de pronosticar. El ser humano posee un conocimiento único e información interior que no está disponible en los métodos cuantitativos. Sin embargo, de manera sorprendente, estudios empíricos y experimentos de laboratorio han demostrado que los pronósticos no son más precisos que los métodos cuantitativos. Ok. Los pasos a seguir para el pronóstico los tenemos aquí. Mire, recopilación de datos, condensación de datos, entre otros. Y aquí tenemos esta parte, este señalamiento. Y existe ahora actualmente para trabajar esta parte de los pronósticos a través de software, ¿verdad? Computacionales que nos permiten hacerlo más operativo y más rápido. Y la técnica de proyección del mercado. Métodos subjetivos, métodos causales, series de tiempo. Y vamos a buscar la selección del método de pronóstico. Y aquí tenemos los datos deben ser confiables, precisos, ¿verdad? El comportamiento de las variables de interés, exploración de patrones, primera consideración básica para la generación de un pronóstico. Segundo factor clave para la generación de pronóstico. Tenemos entonces la selección de una técnica de pronóstico que puede ser cualitativa y cuantitativa. Vamos a regresar a la anterior. Y vemos aquí entonces se basan en el juicio humano y la intuición. Y esta otra cuantitativa, mire, se utiliza cuando existen suficientes datos históricos. Es decir, que vamos a elegir cuál de estas. Y aquí tenemos las técnicas de pronósticos que son cuantitativas, estadísticas y determinísticas. Aquí lo tenemos. Y podemos seleccionar una técnica de pronóstico. ¿Por qué requiere un pronóstico? ¿Qué utiliza el pronóstico? ¿Cuáles son las características de los datos disponibles? ¿Qué espacio tiene? ¿Qué espacio de tiempo se pronostica? Es decir, todo esto que vemos acá más adelante. Creo que estamos concluyendo aquí. Casi tenemos la guía de la técnica de pronóstico. Mire, técnica de pronóstico para datos estacionarios. Técnica de pronóstico, datos con tendencia. Técnica de pronóstico con datos estacionalidades. Esto lo vimos en estadística. Ustedes estudian estadística y ahí pues tienen ese conocimiento previo. Técnica de pronóstico de serie cíclica. Técnica de pronóstico de acuerdo con el horizonte del proyecto para corto, mediano y largo plazo, modelos de regresión, ¿verdad? Para corto y mediano plazo, modelos promedios móviles, tendencia, Box-Jenkins, modelos econométricos. Para horizontes mayores, métodos cualitativos. Aquí vemos entonces cómo se vienen dando las técnicas, ¿verdad? Como las técnicas de pronóstico de acuerdo con el horizonte del proyecto. Hasta aquí concluimos con esta videoclase, video lectura en donde he tratado, recuerden que ustedes van a estudiarlo, yo solo quería motivarlos y que fueran viendo y dejarles ahí esta información en el aula. Hemos visto entonces cómo el estudio de mercado puede ser para proyectos que son de uso social y los proyectos que son proyectos de inversión, ¿verdad?
y vimos los tipos el objetivo del estudio de mercado y también cómo sea la fase del estudio de mercado. Esta parte última, que es un poco más complicada, pero la mayoría de esto vamos a aplicarla en el proyecto que ustedes van a tener que presentar en el tercer parcial como calificación final. El tercer parcial va a ser el proyecto que ustedes van a presentar de acuerdo a la guía que ya les he enviado anteriormente. Hasta aquí concluimos y se le agradece por su atención.